Ahora en este título, lleva este título, el morir es ganancia. El morir es ganancia. ¿Cómo puede ser que el morir sea ganancia? Y estamos en Filipenses capítulo 1 y a partir del versículo 18. Y donde iremos en un instante al 18. Pero primero queremos hablar un poquito sobre esa perspectiva de la muerte en el creyente, en el Hijo de Dios. Cambia completamente la perspectiva de la muerte en un Hijo de Dios. Bueno, a veces sucede que uno se convirtió a Cristo, pero aún no ha aprendido a mirar hacia el futuro. Todos en este mundo dicen hay que aprender a mirar el futuro. Los que aprenden administración de empresas, entre otras cosas, le enseñan la importancia de saber mirar al futuro y de crear empresa. Eso es la creación de empresa. No hay otra forma de crear empresa si no es mirando hacia el futuro, e innovando también, como le dicen, ¿no? Pero el hombre se choca con esa perspectiva que un día termina su vida y todo termina en lo más absurdo que es la muerte, que como en esta mañana dijimos, no es algo natural la muerte. Eso dicen los biólogos, los llamados científicos, que la muerte es algo natural, es inevitable porque es natural. Y la muerte no es ni natural ni tampoco inevitable. La muerte fue resultado del pecado. El pecado trajo como consecuencia la muerte. Dios no creó al hombre para morir. Fuimos nosotros, fue el hombre mismo que se lanzó a la muerte. Y Dios le había dicho a Adán que si comieres de este fruto, morirás el día que comieres de él. Y Adán lo hizo. Comió de ese fruto, que no era manzana ni otra fruta, ¿no? El fruto del conocimiento del bien y del mal. Y al desobedecer a Dios, murió. Y desde aquel momento, toda la descendencia de Adán igual. Entonces, sin embargo, en el Señor la perspectiva cambia completamente. Todos vamos a morir. Tal vez algunos estemos vivos en el momento del arrebatamiento de la iglesia, eso sí. Bueno, no algunos, muchos, ¿no? Millones en el mundo estarán vivos o estaremos vivos cuando el Señor venga y nos lleve. No pasaremos por la muerte, nuestro cuerpo se transformará directamente. Pero decía que al empezar la vida cristiana, a veces el creyente no entiende gran cosa, no comprende cómo la perspectiva del reino de Dios se puede hacer algo que forma parte de nuestra vida diaria. Así me ha sucedido a mí, así me sucedió. Bueno, habiendo conocido al Señor joven, pero no tenía todavía esa perspectiva que iluminaba mi vida. ¿Qué es lo que ilumina mi vida? Y yo fui entendiéndolo más adelante, ¿no? Entendí esto. El futuro ilumina nuestra vida de hoy. Y al hablar del futuro, no hablamos de los años que nos queden antes de morir, no hablamos de eso. Porque para el hombre el futuro es hasta que me muera. Pero en el Señor no es así. El futuro es el reino eterno del Señor. Eso es el futuro, ¿no? ¿Y qué cosa es la vida en este cuerpo y en este mundo? No es nada delante del reino de Dios. No dura nada el cuerpo y los que creen siendo jovencitos, yo tengo una vida por delante, una vida interminable tengo por delante. Y cuando uno ya va llegando a los 50 o 60 o 70 años, recién entiende que la vida no es interminable y ni tampoco es larga, ni tampoco dura mucho. La vida de nosotros dura como un instante. Y en el Salmo 90, Moisés, ¿no? Que a los 120 años Dios se lo llevó. Dice Moisés en el Salmo 90,
acabamos nuestros años como un pensamiento. ¿Cuánto dura un pensamiento? ¿Cuántos segundos? Un instante, de repente menos de un segundo, 2, 3 segundos, ese es un pensamiento. Y en el Salmo 90 dice, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Mi padre, mi papá, que gracias a Dios él está en su presencia, él fue creyente, ¿no? Tenía 70 años, él ya sabía que pronto iba a fallecer porque tenía una enfermedad que era incurable. Y estando ahí, yo lo iba a visitar aquí, antes estaba la Clínica San Antonio acá en Chosica, ¿no? Cuando existía, y ahí estaba internado, y claro, a los pocos meses murió, él sabía que pronto iba a fallecer. Y un día me dijo ahí visitándole, cuán rapidísimo es el paso de la vida, me dijo. Me parece que era ayer cuando yo tenía 14 años y conseguí mi primer trabajo y desde ahí comencé a trabajar, ya no paré. Tenía 70 años cuando murió y me dijo, me parece que fue ayer cuando estaba así chiquillo, empezando a trabajar y mis amigos y toda esa vida juvenil. Me parece que ha sido ayer, no hace 40, 60 o 50 años. Y ya ve, aquí Dios me llevará muy, muy tranquilo, se fue en paz mi padre. Y bueno, esa es la perspectiva. En primer lugar de la vida, nuestra vida es sumamente fugaz, la vida de nuestro cuerpo en este mundo. Pero en segundo lugar, nuestra esperanza está en el reino de Dios, en el futuro, ¿no? Solamente que decimos nuestra esperanza es en el futuro, todas las personas incrédulas dirán, sí, nuestra esperanza está en el futuro. ¿Qué edad tiene usted? 66 años. Le quedarán pues 15, 20 años de vida, 25, por ahí. Ese es el futuro de usted, solamente 25 años. Ese es su futuro. No, ese no es mi futuro. No, hace bastantes años aprendí que ese no es mi futuro. Aprendí que mi futuro está, y esa esperanza gloriosa, como le dice Pablo a Timoteo también, ¿no? Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Toma un poco de la vida eterna, porque de esa esperanza vives, Timoteo. Así le está diciendo. Y efectivamente, bastantes años atrás aprendí, pero no todos aprenden, por eso es necesario que lo enseñemos. Porque el creyente normalmente dice, sí, las cosas de Dios, el cielo, eso está, el mismo creyente que ya es un hijo de Dios, sí, claro, el cielo, el reino de Dios, eso está muy lejos, ya un día será y nada más, ¿no? Por ahora no me preocupo yo del reino de Dios ni nada de eso. Pero eso es entender completamente mal la perspectiva de nuestra vida. Pablo dice, para mí el morir es ganancia. Miren, versículo 21, nos adelantamos un poco, verso 21. Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir es Él, Cristo es mi vida, dice el apóstol. Mi vida no es en lo que piensan todos, ¿no? Bueno, vivir una vida cómoda, matarme trabajando para conseguir mis cositas, mi comodidad, mi casita propia, mis carros, mis comodidades y ya está, y que mis hijos también puedan tener un futuro. Eso es mi vida. No, Pablo no dice nada de eso. Mi vida no es mi trabajo, ni mi dinero, ni mis propiedades. Dice, para mí el vivir es Cristo. Él es mi vida. Y el morir es ganancia. Además de que nuestra vida es Cristo mismo, nuestra esperanza está puesta en el reino del Señor Jesucristo, justamente. Y para mí, como les digo, hermano, ya desde bastantes años atrás, como que por fin entendí a no enfocar mi vida en esperanzas de ahora, es decir, en esperanzas de esta vida. Y parece cuando lo entendí se me abrió un panorama incomparable y cada día lo sigo viviendo,
el futuro del reino de Dios ilumina mi vida diaria. Y muchas veces estoy imaginando, así será cuando el Señor venga, y así va a suceder, y los creyentes estaremos reinando con Él, y el Señor nos llena de esperanza en lo que nos dará en el momento de su reino. Se ha hecho, en el caso mío, completamente realidad esto. El morir es ganancia. Y si muriese esta noche, estaría feliz de ir con el Señor y de que ya no tengo que luchar más. Ya no hay más que luchar. Luchamos fuertemente cada día en la lucha del reino de Dios. Y la lucha se vuelve terrible a veces. Uno puede sentir ese poder demoníaco atacando al reino de Dios al estar en esa línea de batalla. Entonces, si el Señor me llevara en esta noche, qué feliz, ¿no? Ya no hay más que luchar, pues, ¿no? Ya se acabó mi lucha. Pero no, eso es lo que dice acá Pablo, que a cuál voy primero. Yo quiero irme con el Señor de una vez, pero tengo que quedarme por causa de los creyentes. Bueno, nos hemos adelantado un poco, porque estábamos en el verso 18, ¿no? Y en el verso 18 dice así: ¿qué hay pues? Esto no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me huelgo y aún me holgaré. Es decir, me gozo y me gozaré. ¿Qué sucedía? Vimos, recuerdan el domingo anterior, ¿no? Cómo es que analizamos, cómo es que muchos se volvieron enemigos del apóstol Pablo. Enemigos sin causa, como también el Señor Jesús tuvo un montón de enemigos. Y esos enemigos suyos, los enemigos del Señor Jesús, lo llevaron a la muerte sin causa. Como esa es una de las frases claves. ¿Se acuerdan que hablamos en la mañana de las frases claves de la Biblia? Sin causa es una de las frases claves, referido a Cristo y otras personas como Abel, por ejemplo, ¿no? Sin causa. Saúl el rey lo perseguía a David sin causa. El Señor Jesús fue llevado a la cruz, a la muerte, sin causa alguna. Y con Pablo también. No era un hombre perfecto, era pecador. Pero no encontramos registrado en la palabra de Dios nada que manche su currículum, el currículum de Pablo. Y por algo Dios entonces no registra, ¿no?, algo que le haya manchado. Entonces era irreprensible, como también Pablo mismo dice: alguien quiere tomar el pastorado, muy bien, desea muy buena obra, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, es decir, que no hay manera de acusarle. Y Pablo era así. Y ahora los que se vuelven enemigos de él, algunos por envidia, dice, ¿no? Ya hemos visto eso, envidia contra él, a pesar de que estaba preso, se volvieron enemigos de la palabra de Dios al volverse enemigos de Pablo. Pero entonces, ¿qué concluye diciendo acerca de esto? 18, ¿no? ¿Qué hay pues? Esto no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Él dice, no importa, algunos hermanos predican sinceramente, por el motivo verdadero, sencillamente del amor de Dios y predicar el evangelio. Pero otros predican lo bueno, hacen lo bueno, o sea, predican la palabra de Dios y el evangelio, hacen lo bueno pero con un mal motivo. Y estaban predicando para lograr añadir aflicciones a las prisiones de Pablo. Y además la motivación de estos predicadores era la envidia contra Pablo. Increíble. Pero así es la palabra de Dios. Nunca esconde la Biblia los pecados, a veces de los hombres de Dios, a veces los pecados dentro de la iglesia, etcétera, ¿no? Por eso sabemos que es la verdad. Todo libro humano esconde los pecados. Por ejemplo, la biografía de Simón Bolívar hablará cosas muy buenas de Bolívar y efectivamente tuvo muy buenas cualidades como líder. Sin embargo, también tuvo sus cosas Bolívar, una de esas que era muy mujeriego.
y otras cosas más. Entonces, pero en su biografía no van a hablar nada de sus pecados, porque es un libro humano. Pero en la Biblia no. Dios nunca esconde los pecados del hombre de Dios o de la mujer de Dios. Allí los muestra a la luz los pecados de las personas. Y si son hombres de Dios, más todavía. ¿Qué hace el catolicismo con los curas esos que abusan de los niños? ¿Qué hace? Los esconde y los tapa y jamás permiten que sean llevados a juicio, porque esos curas tendrían que estar en la cárcel y no permiten ellos. Los tapan, los esconden y hacen mil cosas y pagan millones de dinero con tal que no se siga viendo el pecado de esos curas. Dios nunca esconde los pecados de sus hijos. Pero en el caso de Pablo, Dios no escondería los pecados de Pablo, pero no hay. Y lo acusaban de una manera completamente injusta y fueron enemigos de Pablo. En otra carta, ¿no?, de Timoteo dice, ahí ya sabes esto, le dice a Timoteo, que se me han vuelto en contrarios todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes, se han vuelto mis enemigos. Y Pablo ahí en esos lugares de Asia había predicado tanto. Y ahora al final de la vida de Pablo, ya cerca de morir, Pablo dice, todos esos hermanos, esos líderes, se han vuelto en contrarios contra mí. Pero concluye diciendo, de todas maneras, yo me gozo y me gozaré. ¿Por qué razón? Porque Cristo es anunciado. Aún los que predican a Cristo por envidia y contienda, aún ellos, yo me gozo porque anuncian a Cristo. No importa con un mal motivo, pero están predicando de Cristo. Esa conclusión, ¿no? Ahora dice el verso 19, porque sé que esto se me tornará a salud por vuestra oración y por el suplimiento del Espíritu de Jesucristo. Y no olvidemos que salud en el castellano antiguo, porque usamos la Biblia pues de 1865, en el castellano antiguo, una de las muy pocas palabras necesarias de explicar salud se refiere a salvación. Y entonces está diciendo, porque sé que esto se me tornará a salud, es decir, a salvación o a liberación, porque salvación es un poco similar a liberación también, por vuestra oración y por el suplimiento del Espíritu de Jesucristo. Parece que se refiriese a salir libre de la prisión, conforme a mi deseo y esperanza, que en nada seré confundido, antes que con toda confianza, como siempre, así ahora también será engrandecido Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Ahí está, otra vez, ¿no? El morir es ganancia. Cristo será engrandecido en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y cuando nosotros experimentamos sufrimientos grandes de enfermedades, necesitamos recordar y entender este versículo. Así ahora también será engrandecido Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y en el libro de Romanos dice, ¿no? Porque ninguno de nosotros vive para sí o muere para sí. Está hablando de los hijos de Dios. La gente del mundo no entiende nada de eso, pero si hablamos de los cristianos, porque ninguno de nosotros vive para sí o muere para sí. Y sigue diciendo, porque si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Eso es parte de la misma perspectiva. El morir es ganancia. Y ahí sigue diciendo el 21, ¿no? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Ganancia, ¿por qué? Porque ya no tenemos que luchar más, ¿no? Se acabó toda preocupación y más fácil en realidad, de una vez. Ya no voy a luchar, ya se acabó todo problema, toda lucha y todas preocupaciones y trabajos, sí, hablando de la obra de Dios, ¿no? Y los retos difíciles y, y cosas que hay que hacer tan indispensables, esenciales de hacer, pero sería mucho mejor descansar. Eh, y no lo decimos como teoría, a veces la gente incrédula dice, no, como teoría sí, pues ya hablan del descansar simplemente como algo teórico nada más. En nuestro caso no, hermanos, como hijos de Dios. Nuestra esperanza, nuestra vida se sostiene por mirar el reino de Dios y lo que viene, y lo que viene, y lo que viene. ¿Y cuándo viene? Pues mucho más pronto de lo que nosotros nos imaginamos. Así, mucho más pronto. Por eso vuelvo a decir, ¿no? Cuando a los 20 años uno dice, ¿cuántos años me queda para vivir? Y cuando uno llega a los 60 años por ahí, dice, qué engañoso es el tiempo de la vida. Tan rápido tengo 60 años y parece que fue ayer cuando salí de secundaria y después empecé a trabajar. Parece que eso fue ayer. ¿Cómo puede pasar la vida tan rápido? Eso dice uno después. Pero en el Señor esa perspectiva tiene que volverse una realidad diaria, hermanos. ¿Por qué? Porque esa esperanza de la eternidad nos sostiene el día de hoy. Pero si nuestra esperanza no está puesta en el reino de Dios, entonces vivimos de lo que el mundo se pone como esperanza propia, ¿no? ¿Qué se pone el mundo como esperanza propia? Bueno, ahora ya tengo un trabajito, ahora lo que me falta es tener un trabajo estable. Ahora tengo un trabajo estable, lo que me falta es comprarme un terrenito. Y ahora lo que me falta es casarme, y ahora lo que me falta es construir mi casa, y ahora lo que me falta, bueno, ya tengo mis hijos, lo que me falta es darles educación a ellos. Y ahora lo que me falta es morir después de todo eso. Y ahí termina lo absurdo de la vida, sin Cristo, claro, sin Cristo, ¿no? Desemboca en la muerte, sencillamente. Ojalá desembocase en la muerte, desemboca en el infierno. Es poco, muy poco el sufrimiento de la muerte, porque más allá está el infierno. Entonces, ¿dónde termina la vida del hombre, no? Como dice también en Proverbios, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es caminos de muerte. Entonces, ¿cómo es para nosotros? Si ese versículo dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es caminos de muerte. Pongámoslo esto en la perspectiva de nosotros como hijos de Dios. Hay esperanza que al creyente le parece que está en esta vida y en las cosas que va a lograr en esta vida. Pero no, esa esperanza es en el Señor y en su reino. Y en su reino. Y como vuelvo a decir, ¿no? Muchos años atrás ya aprendí eso, me di cuenta, porque primero no lo comprendía, me fui dando cuenta cómo el Señor nos enseña, nuestra esperanza está en su reino. Y entonces todo lo que hago yo es para su reino. Cada cosa que haga, cada día de mi vida será para atesorar en su reino. Por eso el Señor Jesús dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polía y el orín corrompen. El orín es el óxido, donde la polía y el orín corrompen. No os hagáis tesoros en la tierra, que se pierden, que se deshacen. Y además te mueres tú y tus tesoros ¿dónde quedaron? No os hagáis tesoros en la tierra, mas haceos tesoros en el cielo, donde ni la polía ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan.
donde acumulamos riquezas eternas. Ese tesoro es el que necesitamos hacer. ¿Cómo se gana ese tesoro? Viviendo para Cristo. Viviendo para Cristo, como Pablo lo había entendido, ¿no? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Seguimos leyendo, 22. Mas si viviere en la carne, esto me da fruto de trabajo. Sin embargo, lo que escogeré yo no lo sé. Dice pues por eso, ¿no? Me da fruto de trabajo, es decir, continuar viviendo significa tanto trabajo. Y no sabe qué escoger, verso 23, porque por ambas partes estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, que es mucho mejor. Mas el quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Él quiere partir con el Señor, lo cual es mucho mejor que seguir en esta vida. Nuestra esperanza está puesta allí. Verso 24, mas el quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré y permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe. La necesidad de continuar en la obra de Dios, está diciendo, ¿no? Que es tan necesario por causa de los creyentes a quienes Pablo tenía que cumplir la labor que Dios le encomendó. Así que, hermano, cuando nosotros, y también, ¿no? La gente incrédula va a decir, ¿cuál es tu mayor motivo en la vida? Casi siempre dirán mis hijos. Y claro, desde el punto de vista humano tienen razón, ¿no? Mis hijos son lo mayor, mi familia, mis hijos es lo mayor que tengo en esta vida. Claro, al no conocer a Dios, dicen mis hijos son lo mayor. Ahora, pregunta para nosotros, ¿son nuestros hijos lo mayor de nuestra vida? Está mal. Está mal, porque lo mayor de nuestra vida no son nuestros hijos. ¿Cuál es lo mayor en nuestras vidas? Es el Señor, no nuestros hijos. Claro, los hijos después del Señor, ¿no? Eso sí, pero primero que nuestros hijos o que nuestra esposa, incluso primero que la iglesia, primero que todo es el Señor mismo. Él es primero. Pero los que no conocen a Cristo, entonces siempre piensan, lo que más vale en mi vida son mis hijos. Y el cristiano, en cierta forma, también tiene que decir igual en ese aspecto de los hijos. Porque hemos estado hablando ya en estas últimas semanas, hermanos, de la necesidad de tener hijos espirituales. Recordemos, cuando fue creado Adán y Eva, ¿qué les dijo Dios? Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Fructificad y multiplicaos. Y Adán era perfecto en su creación, era hijo de Dios, no tenía pecado. ¿Y cuál era la misión que le dio Dios? Fructificar, llenar la tierra de los hijos de Dios. Y sin pecado, claro, ¿no? Si hubiera obedecido. Ahora todo se fue a destruir y la muerte por el pecado. Sin embargo, la meta y el objetivo de Dios sigue siendo exactamente el mismo. Y después de miles de años el Señor Jesús viene a este mundo y en el momento de ir al cielo, sus últimas palabras, id y haced y discipular y enseñar a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, la misma misión que le fue dada a Adán, fructificad y multiplicaos. Le dijo Dios a Adán, llenad la tierra.
Nuestra misión, ¿cuál es? Tener hijos espirituales en el mundo entero, en la tierra entera. Exactamente la misma misión que tuvo Adán. Engendrar hijos, que esos hijos serían igual que Adán, hijos de Dios. Y el mundo sería lleno de los hijos de Dios. Ahora es lo mismo. Llevar la palabra de Dios para engendrar hijos espirituales. ¿Para qué? Para que el mundo pueda llenarse de los hijos de Dios. Y claro, también para que sean libres de la condenación, ¿no? Claro, pero en el sentido de poblar la tierra de los hijos de Dios es igual. Y entonces nuestra misión en esta vida y la misión de Pablo como apóstol era esa. Él estuvo a cargo de llevar el evangelio en muchos lugares. Dios le dio esos dones, esas capacidades tan grandes, ¿no? Pero a cada uno de nosotros no es menos lo que Dios nos da. ¿Cuál es nuestra tarea? Tener hijos espirituales. ¿Estás orando por tus hijos, hermano, hermana? ¿Estás orando por tus hijos? No por los hijos de tu familia. ¿Estás orando por tus hijos espirituales? ¿Estás orando para tener hijos? ¿Estás orando que Dios te dé hijos o hijas espirituales? A esos hijos me refiero. No le dijo Raquel a Jacob, ¿no? Dame hijos o si no me muero. Claro, Jacob le dice, yo no soy Dios para que te impidió tener hijos. Pero ¿cuál fue lo que ella pidió? Dame hijos o si no me muero. Ese tiene que ser nuestro clamor de oración a Dios. Dame hijos o si no me muero. Cada uno de nosotros ha de tener hijos espirituales. Y entonces, a través del evangelismo, ¿no? Por supuesto, la forma de engendrar hijos espirituales, o mejor dicho, que Dios los engendra usándonos a nosotros. Y no termina allí con tener hijos, no termina con evangelizarlos, sino llevarles en el crecimiento del Señor. ¿Qué sucedería si cada uno de nosotros aquí en la iglesia empezamos a pedirle a Dios, cada uno? Dame hijos o si no me muero. Señor, dame hijos. Estamos hablando de hijos espirituales. Y si son mujeres, Señor, dame hijas. Porque no creo que tu hermana vas a evangelizar a un varón, ¿no? Bueno, a veces sucede, un poco raro, pero tú vas a evangelizar a otra mujer. Entonces le vas a decir a Dios, dame hijas, o si no me muero. ¿Por qué no tenemos hijos espirituales? Porque no se lo pedimos a Dios. Por eso. Muy sencillo, no se lo hemos pedido a Dios. ¿Aprenderemos a pedirle a Dios? Hermano Faustino, ¿cuántos hijos usted le pedirá a Dios? ¿Usted cuántos hijos tiene, hermano? Creo 3, ¿no? 3, ya. Claro, hijos de su esposa, ¿no? Perfecto. Y ellos si son hijos de Dios, muy bien. Pero ahora hablamos de otros hijos fuera de su familia. ¿Cuántos hijos quiere usted pedirle a Dios? Hijos espirituales. Todos los que Dios le permita tener, ¿no es cierto? Eso. Yo he pedido a Dios una cantidad de hijos que ustedes no se imaginan, la cantidad de hijos espirituales que yo le he pedido a Dios. Pero claro, ya no serán a veces de la primera generación, porque Pablo tenía su hijo, su nieto. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El papá espiritual, Pablo, el hijo Timoteo, y le dice, esto encarga a hombres fieles. Los hombres fieles, hijos de Timoteo, nietos espirituales de Pablo. Y los bisnietos, porque le dice, encarga esto a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros.
los bisnietos de Pablo el apóstol. Entonces yo le he pedido a Dios una cantidad que no quiero decirla para que no me llamen loco, pero yo sí le he pedido muchos hijos a Dios, o mejor dicho, una generación. A veces ya no se puede uno mismo, ¿no? Sino los hijos. A Abraham, Dios le dio tus hijos como las estrellas, le dijo, ¿no? Pero con su propia esposa, ¿cuántos hijos tuvo? De su propia esposa, uno solo. Y luego el hijo tuvo otros, y Jacob ya campeón tuvo 12, ¿no? Y de ahí entonces se fue formando la generación, el hijo, el nieto. Entonces más o menos así también yo le he pedido a Dios. Los hijos, los nietos, los bisnietos espirituales. Pero ¿cuántos hijos o hijas espirituales le vamos a pedir a Dios? Mario, ¿cuántos hijos quisieras pedirle a Dios? 1 millar. Millares. Eso, te felicito, muy bien. Una de las cosas más grandes que agradan el corazón de Dios es tener fe en el poder de Dios. Y sin fe en Dios es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos hijos espirituales vamos a pedir? A ver, vayan pensando, porque el día jueves en el ayuno y oración, yo le voy a preguntar a cada uno, ¿cuántos hijos espirituales calculas que podrías tener? Hermano Luis Galindo, ¿cuántos hijos espirituales usted quiere pedirle a Dios? Usted sí le ha pedido. Ya. De veras. Ya. Muy bien, hermano, está bien. Recuerdo el caso del hermano Capristán. El hermano Capristán es un hermano que viene con su esposa aquí. En ese tiempo no venía, pero últimamente viene otra vez el hermano Luis Capristán. Él me contó en el año, creo que fue en el año 90 o 91. Al final de ese año dijo, me ha sucedido algo muy grande, me dijo. Estábamos orando en la casa con mi esposa, que Dios nos dé 7 personas convertidas. Y cuando he ido a la selva, estuvo ahí 1 mes, 2 meses en la selva, y fue para vender Biblias, pero también ayudó a predicar en varias iglesias. Y cuando volvió, él dice que ni siquiera se había acordado, pero cuando se encontró con su esposa y otra vez a orar, de repente se acordó. Le habíamos pedido a nosotros al Señor 7 personas convertidas. A ver, sacó la cuenta, porque cuando él estaba predicando se convirtieron varias personas. 7. Exacto lo que le habíamos pedido a Dios, 7 personas convertidas a Cristo. Dios contesta la oración. Pero si no le pedimos ni un hijo, ¿cuántos hijos nos da Dios? Ni uno solo, porque no hemos pedido nada. Y eso, hermanos, será la manera que Dios va a renovar profundamente esta iglesia, ¿no? Dame hijos, o si no, me muero. ¿Y cuál es, como dicen la gente en el mundo, cuál es el motivo de su vida, sus hijos? Todo lo que lo hacen por amor a sus hijos. Ahora, comparemos un poquito la semejanza, porque lo que Dios te utilice en esta vida, hermano, mientras dure tu vida en el cuerpo, una de las cosas más importantes, esenciales, que Dios te permita tener hijos espirituales y que puedas criarlo, porque no es solo tener hijos, ¿no? ¿Quién cría hijos y luego se olvida de ellos y nacieron? No me importa. Bueno, algunos hombres hacen eso, ¿no? Abandonan. Pero si uno tiene hijos, entonces fácil es tenerlos. Pero hay que criarlos y eso cuesta años de sacrificio. Entonces, no solo debemos tener hijos espirituales evangelizando. Luego, si se convierten a Cristo, tenemos que criarlos. ¿Quién los va a criar? Tú, hermano, tú, hermana. Tú evangelizas a alguien, alguien se convirtió. Tú le vas a criar a ese hijo espiritual. Y eso es justamente la idea de por qué digo que el Señor, habiendo pedido yo también un enorme número, de esta manera es como una cadena de discipulado, ¿no? Pablo
Timoteo, hombres idóneos que sean fieles para enseñar también a otros. 4 generaciones. Pablo el papá, Timoteo el hijo, hombres fieles los nietos y otros más bisnietos y así. De esa manera justamente es que yo le he pedido a Dios que nos impulse de esa forma en la reproducción espiritual. Pero si nuestros hijos en la vida son el motivo de vivir, humanamente hablando, ¿no? Nuestro motivo es el Señor. ¿Qué dice Pablo? El vivir para mí es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Él es el vivir para mí. No los hijos como los incrédulos dicen. Pero si hacemos una comparación en cuanto a ese punto, que el motivo de ellos, de todo su sacrificio, es el amor a sus hijos. Entonces, miren, si los incrédulos dicen así, lo único que me mueve al sacrificio son ellos, mis hijos. Entonces, ¿cuál es nuestro motivo de trabajo y de sacrificio? Nuestros hijos de familia, claro, sí. Pero eso no es todo. Por eso decimos, ¿cuántos hijos espirituales vamos a tener? Aparte de los que son de nuestra sangre, aparte de ellos, ¿no? ¿Cuántos vamos a tener? ¿Cuántos le vamos a pedir a Dios? ¿Cuántos hijos podemos calcular que Dios nos dará en el curso de nuestra vida o de lo que queda de nuestra vida en el cuerpo? Y considerando que no solamente es ganarles para Cristo, engendrarles, sino discipularles, ¿no? Que en realidad es la parte más trabajosa, es el discipulado. A ese nuevo creyente que es un recién nacido, hermano, tú tienes que discipularle. Y como es un bebé espiritual, tú tienes que cambiarle los pañales, porque es bebé espiritual. Cuando tenga problemas y se manche y se meta en un lío porque aún todavía no crece espiritualmente, ahí tú tienes que hacer esa labor de como hacen con un bebito, ¿no? La madre, el padre, ayudarle, ¿no? Cambiarle pañales. Bueno, pero luego con el alimento de la Biblia y del discipulado crecerá ese discípulo. Va a crecer el discípulo. Eso es la tarea que Dios nos da como iglesia, tener hijos espirituales, ganarles para Cristo, engendrados ellos por el Espíritu Santo, ¿no? A través de nosotros, y luego darles el crecimiento de la palabra de Dios. Y eso sí es bastante trabajo, pero es eso, justamente es eso lo que Dios quiere de nosotros, hermanos, ¿no? Ahora terminamos con estos últimos versículos allí que nos dicen, verso 22, mas si viviere en la carne, esto me da fruto de trabajo. Sin embargo, lo que escogeré yo no lo sé, porque por ambas partes estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, que es mucho mejor. Mas el quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré y permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe, para que abunde más en Jesucristo el motivo de vuestra gloria en mí, por mi venida otra vez a vosotros. Aquí se nota que tenía Pablo la esperanza de, luego de salir libre, volver a visitarles a los hermanos de Filipos. Eso dice, ¿no? El 26. Por mi venida otra vez a vosotros. Aún pensaba quedar libre y ir a visitarles a ellos en Filipos nuevamente, siendo ellos sus hijos espirituales. Y no sabía qué escoger porque él dice, partir con Cristo es mucho mejor. Esto le sucedió, ya le he contado en otra ocasión, ¿no? El hermano Oscar Javier se llamaba, un hermano en Jauja, en la iglesia de Jauja, cuando estuvimos ahí solo 2 años antes del año 90, y un hermano muy amado de nosotros, se llamaba Oscar Javier, tenía 30 años de edad, Dios le había bendecido, tenía un buen trabajo,
administrador de una empresa, Oroya, Jauja, Huancayo, todo eso él administraba, la Inca Kola de ahí, de ciudades, y tenía su carro propio, su casa propia, tenía el carro, aparte la empresa le daba otro vehículo para su trabajo, pero él anhelaba servir al Señor. Y hablando con el pastor Jesús Hurtado, le dijo, mira pastor, le dijo, que era como su guía espiritual, algo así, el pastor Jesús Hurtado le dijo, el lunes voy a ir a renunciar de mi trabajo, porque ya voy a entrar como pastor en Tarma, así dijo. Entonces esta semana es mi última semana de trabajo, y el lunes renuncio, y luego voy a irme a Tarma como pastor. Claro, él vivía en Jauja todavía. Así le avisó. Y el sábado se accidentó con su auto, murió, y el sábado en la madrugada el Señor se lo llevó. Y él había dicho, el lunes dejo mi trabajo donde me pagan tanto, eso no me importa, yo quiero servir a Dios. Y como el Henoc, ¿no? En la mañana vimos Henoc, Dios se lo llevó antes de tiempo, ven conmigo. Porque él había dicho muchas veces, Óscar Javier, yo quiero dedicarme enteramente al Señor, a servir al Señor. Como que Dios le dijo, ya, pues ven para que estés enteramente a mi lado, ven de una vez. Y 30 años de edad y se accidentó y murió. Sus hijos estaban todavía pequeños. Y ahí se cumplió en la vida del hermano Óscar Javier, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué Dios se lo llevó? Diciendo él, no me importa lo que me pagan un montón en la empresa, yo renuncio, yo simplemente me dedicaré al pastorado ahí en Tarma. ¿Por qué se lo llevó el Señor? No sabemos, Dios lo sabe, pero que parece como el caso de Enoc, ¿no? Enoc, caminó Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios, para que de una vez esté más cerca de Dios, también en el caso de Óscar Javier igualito. Pero en el caso de Pablo, él tuvo que quedarse todavía años todavía más adelante. Parece que Pablo no llegó a mucha ancianidad. Se sabe muy posiblemente que murió Pablo en el tiempo de Nerón, este emperador Nerón, que acusó a los cristianos de haber incendiado Roma, ¿no? Y como Pablo era un líder connotado de los cristianos, tal vez por eso también a Pablo lo mataron, lo degollaron. Posiblemente, pero se sabe que fue en el tiempo de Nerón el año en que Pablo, y más o menos que no fue muy anciano Pablo cuando Dios se lo llevó. Tal vez tendría 65, 70 años, algo así. Lo que sí se sabe, muy anciano murió el apóstol Juan, él sí, pero en el caso de Pablo no mucho. Bueno, Dios sabe lo que hace con la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Dios lo sabe. Pero sí le podemos pedir, eso sí. Yo al menos le he dicho, Señor, déjame trabajar en tu obra hasta los 95 años de edad. Y que me des fuerza hasta eso, hasta cumplir 95. Y de ahí si quieres ya llévame, Señor. Ojalá que pueda cumplir, eso es lo que anhelo. No quiero descansar antes de cumplir lo que Dios nos encomienda, ¿no? Y llevar esa lucha grande, que es grande, pero que nos llama el Señor a ser valientes realmente, ¿no? Vamos a agradecer al Señor en oración. Gracias, Padre Santo, por tu palabra y gracias por lo que nos muestras a través de ella. Para mí el vivir es Cristo, dice tu siervo Pablo. Que Cristo sea nuestro vivir, ninguna otra cosa en esta vida, sino Él mismo es nuestra vida. Y el morir no es como los incrédulos creen, Señor. El morir es ganancia para nosotros.
Es muchísimo mejor morir en la carne y estar en tu presencia inmediatamente. Gracias por el hermano Óscar Javier, que tú en tu soberana voluntad, a los 30 años de edad, tan tempranamente, lo llevaste a tu reino, Señor. Permítenos aquí como iglesia cumplir la misión tuya, Padre Celestial. Dame hijos, o si no me muero, fue el pedido de Raquel a su esposo. Pero igual te decimos a ti, Señor, como iglesia tuya aquí, danos hijos. Y si no, no tiene sentido nuestra vida en el cuerpo, danos hijos, o si no, ¿para qué vivimos? Porque tú nos has puesto en esta vida para tener hijos espirituales y poder criarles, discipularles en Cristo. Danos ese enorme gozo, Señor, de ver nuevas personas recién nacidos en Cristo Jesús. Utilízanos de esa manera para que veamos una nueva generación de creyentes en esta tu iglesia, Padre Santo, y para que seamos valientes de invertir nuestra vida en esos hijos espirituales. Gracias porque tú escuchas nuestra oración, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantarlo.